Y bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar un fuerte aplauso a las redes sociales, ya que estamos sintonizándonos. Les mandamos un fuerte aplauso de bienvenida, un abrazo caluroso desde este auditorio en Vida Nueva para el Mundo, Acapulco, con el favor de Dios. Y bueno, vamos a comenzar la exposición de la palabra de Dios. Yo le invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 6. En Marcos capítulo 6 encontramos la narración de un hombre obediente hasta la muerte, un hombre que no cambió su moral, no concesionó su moral. Y sabes en lo que estás buscando este pasaje, Marcos capítulo 6, versículo 14 al 20, seguido de eso vamos a compararlo o a leer Mateo capítulo 11, verso 1 al 3. Marcos capítulo 6, verso 14. La Biblia dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías. Otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Versículo 16. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y aprehendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. A continuación vamos a leer Mateo capítulo 11, desde el verso 1 hasta el verso 3. Es el primer evangelio registrado, o al menos en su Biblia, en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 11. Y leemos desde el versículo 1 en adelante. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Versículo 2. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperamos a otro? Bien, vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti ponemos en tus manos la exposición de la palabra, creyendo firmemente que tu Santo Espíritu la ha inspirado y que hable a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Gracias, Señor, porque tú cambias el lamento en baile, la tristeza en gozo, la desesperanza en esperanza, y esa esperanza no avergüenza, porque es en Cristo Jesús. Hoy creemos que tu Santo Espíritu mora en nosotros para animarnos, fortalecernos, para guiarnos, y nuestros ojos espirituales poner los ojos en Jesús, el que es autor y consumador de la fe. Hoy creemos también, papito lindo, que tú concedes el don del arrepentimiento, el don de la fe, el don de la salvación. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Una de las advertencias que Cristo nos hace en la Biblia, que muchos de nosotros, como lo escribe Tercio en la carta a los Romanos y que le dictara el apóstol Pablo en el capítulo 8, verso 36, es que somos contados como ovejas de matadero. Dios, Jesucristo, advirtió que cada uno de los discípulos pasaría necesidades, pruebas, tribulaciones, momentos difíciles, que todos y cada uno de ellos, como también escribió el apóstol Pedro en la primera carta, en su primer capítulo, si es necesario,
que ustedes pasen pruebas y que vuestra fe sea evidenciada, más preciosa que el oro. Santiago, el medio hermano de Jesús, escribió también en relación a las pruebas, a las tentaciones, ellas necesarias en el creyente para madurar. En otras palabras, para dar evidencia en el momento difícil de quiénes somos nosotros en realidad. En Lucas capítulo 10, versículo 3, Jesús dice que nos envía como corderos en medio de lobos. Los cristianos, los hijos de Dios, ningún cristiano, ningún hijo de Dios podrá soportar ni las pruebas, ni las tribulaciones, ni las adversidades si éste no es gobernado, saturado por el poder del Espíritu Santo que ya se nos ha sido dado. ¿En dónde lo encontramos? En Efesios 1, en primera carta a los Corintios capítulo 6, en Juan capítulo 1 versículo 12, en Ezequiel capítulo 18. Hay muchos pasajes que se nos dice que en el momento que recibimos a Jesucristo, el Espíritu Santo mora en nosotros, nos convertimos en la morada de Dios. De ahí también que podemos decir, porque la Biblia lo dice, la salvación no se pierde, ya que el Espíritu Santo que mora, esa palabra morar se traduce vivir de manera permanente. Además de eso, si nosotros estudiamos en Efesios 4 y Romanos capítulo 8 y 9 la elección, nos damos cuenta de esta cadena de salvación que termina en la glorificación. Por tal motivo es imposible perder la salvación. Lo que sí se nos dice también es que si estas pruebas y tribulaciones que vamos a padecer son necesarias para madurar. Cada cristiano que está viviendo en un territorio en este planeta, sabemos que no nos pertenece aún. Todos los seguidores, los discípulos de Jesús, no esperemos ser tratados muy bien por este mundo, que de acuerdo a lo que dice Efesios 2, está siendo concesionado por Satanás, por el príncipe de los aires. Además, Génesis capítulo 3 nos enseña lo mismo, que han sido entregadas, por decirlo de esta manera, las escrituras al diablo por Adán y Eva, pero que Jesús ya las ha recuperado en la cruz, y de acuerdo a lo que dice Apocalipsis, Él va a abrir el libro, el rollo que nadie podía abrir. Pero en lo que estamos nosotros en este mundo, sabemos muy bien que cada cristiano, en donde esté, si es luz, va a padecer persecución, va a padecer desprecio de familiares, amenazas de empleo, va a ser maltratado por el mundo, rechazado, porque la filosofía que se enseña en el mundo está diseñada en contra de la voluntad de Dios. Ser maltratado en este mundo es una garantía que se le promete a todo cristiano. Por ejemplo, vaya conmigo, si es tan amable, a Juan capítulo 16, en sus versículos 2 y 3. Y el Evangelio de Juan nos enseña esta advertencia a cada cristiano. Bien podemos decir y volver a repetir que el apóstol Pedro en el capítulo 1 de su carta nos menciona que nuestra salvación no se pierde, no se echa a perder, no se disuelve, pero que las pruebas sí van a permanecer. Dice Juan capítulo 16 en el versículo 2 y 3 que apuntara el evangelista. Dice la palabra de Dios: os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora, eso es interesantísimo, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Podemos citar dentro de la historia de la iglesia, en esta cronología que muchos historiadores han escrito en relación a la persecución contra cristianos. No acabaríamos. El dato interesante que la Biblia nos dice es que muchos, creyendo que están viviendo la Biblia, perseguirán a cristianos. Acá mismo, en el verso 3 dice: y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí.
Cristo profetizó la persecución contra los cristianos y se ha usado falsamente la cruz de Cristo para perseguir a cristianos. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 2, que leo yo a continuación, apunta el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Los malos tratos, las injusticias, la persecución al cristianismo afirman parte de la formación del carácter en el cristiano. Y Santiago, el hermano de Jesucristo, el medio hermano de Jesucristo, apuntó en su primer capítulo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en todo tipo de prueba. Así es como se traduce diversas pruebas. Es decir, que el cristiano va a padecer de todo tipo de pruebas: tentaciones, pruebas económicas, pruebas de pérdida de empleo. Pero el fin de esto es la madurez. Porque dice en el versículo 3: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, la capacidad de soportar por debajo los malos momentos, las injusticias, los malos tratos, la presión del mundo y estas presiones que ejercen en cada uno de nosotros nos forman y muestran realmente quiénes somos en realidad. En el momento de la prueba, en el momento de la necesidad, en el momento que eres probado como cristiano, si tienes el poder del Espíritu Santo, tal como lo menciona la Biblia, que lo tienes, el cristiano lo tiene, lo dice en primera carta de Juan, pero que busca a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas, ese cristiano tendrá la capacidad de soportarlas. Es verdad que en medida que nosotros vamos creciendo espiritualmente, las pruebas, las tentaciones irán creciendo. Dios permite las pruebas, pero también pone la salida. Esto es muy interesante, porque todas estas nos van a ayudar a desarrollarnos con paciencia. Cada vez que nosotros soportamos en Cristo estas luchas y no nos quejamos, vamos madurando y las vemos como una bendición. Sin la paciencia no podremos recibir ninguna bendición de parte de Dios. A través de estas presiones externas, nuestra vida espiritual comienza a fortalecerse y después de esto el mundo no nos podrá herir. Haciendo un breve paréntesis, recuerdo cómo Malaquías, Zacarías, todos ellos hombres de Dios, a uno de ellos se le manda a predicar al pueblo y Dios advierte a este sacerdote de una manera impresionante, donde le dice: no te van a escuchar, continuarán en su pecado. Ellos tienen una frente como de piedra, de mármol, que no les va a entrar la palabra de Dios. Pero yo te voy a dar una frente de ese tipo para que soportes, aguantes sus ofensas. Solo el cristiano, guiado por el Espíritu Santo, en oración, en comunión, guiado, sensible a la voz de Dios, podrá soportar las pruebas y las tentaciones. Alguno podrá decir lo que dijo el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 7: aquello que yo quiero hacer, no lo estoy haciendo, pero lo que no debo de hacer, lo estoy ejerciendo, lo estoy haciendo. Hay una ley, ¿dónde está? Aquí en mi carne. Ahí es donde está el pecado. Nosotros los cristianos, el poder del pecado ya no está en nosotros, pero sí la presencia del pecado. El de ahí, de mortificar a diario nuestra carne, las tentaciones pecaminosas, las luchas que tenemos en nosotros, que todo cristiano tiene. Solo podemos tener victoria en el momento que nosotros dejamos al Espíritu Santo ensancharse en nuestra vida y mortificar nuestra carne. Jesús en la cruz, como un ejemplo, Él estaba soportando pruebas, una burla, provocaciones, injusticias. Él soportó porque tenía presente a quien estaba exaltando con obediencia y convicción. La vergüenza, la autolástima impiden el crecimiento en el cristiano.
No nos confundamos. No es lo mismo la prueba de un cristiano por la cual pudiera estar atravesando por causa de vivir el evangelio, a otro que por causa del pecado está padeciendo o pagando su factura. Son dos cosas totalmente distintas. En este caso, hoy veremos la vida o la muerte de Juan el Bautista en un tema titulado El asesinato de Juan el Bautista. Pedro escribió, antes de comenzar a la exposición de la palabra, en su primer carta en el capítulo 3, que nos sirven muy bien de referencia para aplicarlas a nuestra vida. Primer carta de Pedro, capítulo 3, en el verso 14, y la escritura dice lo siguiente: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, dichosos, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Hay dos palabras muy interesantes: amedrentarse y conturbarse. ¿Qué es eso? La palabra amedrentarse se traduce miedo, terror, y en otras palabras, Pedro está diciendo en esta carta tan hermosamente inspirada por el Espíritu Santo, que fue escrita en un momento de persecución contra cristianos que estaban siendo dispersos, Pedro les dice y les describe la salvación, que no se pierde, que es inmarcesible, que es completamente incontaminable, que se armaran del pensamiento que Cristo tuvo para padecer en la carne por causa del pecado, nosotros para santificación, que en medio de la persecución, porque muchos habían perdido el trabajo, otros estaban en peligro de muerte, que no se dejaran intimidar, que no tuvieran miedo. Y la palabra conturbar se traduce perturbar, inquietar, que nada te quite la paz. Acá podemos señalar Filipenses capítulo 4. Por nada estés afanado. Se traduce preocupación extrema. Sean conocidas tus peticiones delante de Dios, y la paz que sobrepasa todo entendimiento gobierne tu corazón y gobierne tus pensamientos. Ahí es la lucha. Entonces, amados hermanos, si tenemos paz interior, vencemos en el nombre del Señor Jesucristo. Pero si recurrimos a la droga, al sexo para evadirnos, ya no hay dominio propio. En Mateo capítulo 11, desde el verso 7 hasta el 11, Jesús describió a Juan el Bautista, un hombre con profundas convicciones morales. Nunca permitió que la presión de políticos, religiosos, movieran su convicción y fidelidad a Dios. Si tememos a Dios y somos fieles a Dios, Él nos dará el valor para no temer a los hombres. Sin embargo, con todo y esto, Juan el Bautista fue encarcelado. Su encarcelamiento no fue por violar la ley, golpear a un político, fue por decir la verdad, por predicar el evangelio de la palabra de Dios. Juan el Bautista, Jesús el Mesías, fueron asesinados por decir el verdadero evangelio y nunca concesionar su moral ni la palabra de Dios. Y la pregunta es: ¿hasta dónde es la fidelidad de ti, de tu persona, de tu corazón hacia Dios? Veamos pues el Evangelio de Marcos en el capítulo 6 y veamos la exposición de la palabra de Dios en este pasaje en donde Juan el Bautista es encarcelado. Y vamos a ver las causas del encarcelamiento de Juan el Bautista, que nos van a ayudar inclusive a despejar si estás padeciendo algo en tu trabajo, en tu casa, la persecución, la manera en que actúa una persona que no es cristiana, la manera en que actúan algunas personas cercanas, y cómo tienes que contestar tú, cómo tienes que reaccionar. Te vuelvo a decir, ningún cristiano,
podrá soportar ni la prueba, ni la tentación, ni la adversidad, si no es gobernado por el poder del Espíritu Santo. Marcos capítulo 6, en el verso 14, la Biblia dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Este versículo que acabamos de leer nos muestra algo interesante de dos personas, el Señor Jesucristo y Juan el Bautista. La primera razón es que Herodes tenía aún los ojos puestos en Juan el Bautista, en la fama, en la popularidad que tenía este profeta, el que tenía el espíritu de Elías. Y la primera razón que llevó a Herodes a llevar a la cárcel a Juan el Bautista era la fama, porque afectaba los intereses políticos de Herodes. No vaya a ser como si lo lees en Éxodo, cuando el pueblo de Dios, como ejemplo, el pueblo de Dios empieza a multiplicarse, y entre más era oprimido, describe Éxodo, más se fortalecían. Entonces Faraón manda a asesinar a los niños, manda una persecución tremenda para que se debilitaran, y en lugar de hacer un mal, hizo un bien. Dios preservó, guardó la vida de Moisés. En este caso es cuando el temor de alguna persona dice: si los cristianos crecen, vamos a pararlos. Si mi hijo se sigue discipulando y yo tengo mis pecadotes y nadie me gusta que me los venga a decir, mejor, ¿sabes qué? Vamos poniéndole trabas. Herodes hizo lo mismo. Herodes, aunque escuchaba la palabra de Dios, no era una persona honesta, porque escuchaba la palabra de Dios, ponía su dispositivo y ponía la aplicación y veía las predicaciones, pero no era un cristiano. ¿Cuál era la segunda y tercera razón en la que Herodes mandó a la cárcel y quiso asesinar a Juan el Bautista? Aquí mismo, solo que en el versículo 17 dice la palabra de Dios. Marcos 6:17. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encarcelado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe. ¿Quién? Su hermano. Pues la había tomado por mujer. Verso 18. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba, y ¿qué dice la Biblia? Deseaba matarle y no podía. Cuando una persona es confrontada por la palabra de Dios y sabe que tiene, perdóname la expresión, que el pecado o lo que le están diciendo es verdad, va a incomodar. Si alguien te vio saliendo de un motel con una mujer que no era tu esposa, no le vas a poner un mariachi, le vas a poner una alfombra a la persona que te viene a exhortar. Vas a tener dos reacciones: o te enojas o reconoces tu pecado. En el caso de Herodes, ella estaba teniendo relaciones sexuales con la esposa de su medio hermano, podemos decir su cuñada. Es increíble que esta razón por la que Herodías, la sobrina de Herodes, hazme favor, hija de su medio hermano, ¿sabes cómo se llamaba? Aristobolo. Imagínate, ponle así a tu hijo. Esta mujer era la amante de Herodes. Escuchó el mensaje de salvación, pero ella no soportó ser confrontada por el Espíritu Santo. Y cuando un mensaje de salvación, escúchame con atención, el mensaje de salvación, el verdadero evangelio, es confrontar de pecado a la persona y mostrar la incapacidad de poder cumplir lo que la ley demanda, y mostrar la gracia salvífica en la persona de Jesús. Juan el Bautista le dice a estos dos muchachitos que ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los maldicientes, ni los estafadores, ni los adúlteros, ni los que se meten con otras mujeres heredan el reino de los cielos.
Y Herodías se incomodó. Ese no es evangelio, ese es juicio a su conveniencia. ¿Hasta dónde puedes predicar la palabra de Dios en que te lleve el Espíritu Santo a mostrar realmente lo que te dice el Señor para confrontar, no tú, el Espíritu Santo, al corazón de la persona, que si se muere, no escuchó el evangelio? Y que si se muere, tú le predicaste. ¿Cuántos años llevas tú con un vecino, una persona que es compañera de trabajo y sabes que está en adulterio, que está en fornicación, aún alguien de tu familia que vive en adulterio, y te quedas callado por miedo a que te diga algo? La tercera razón fue por la presión de Herodías a Herodes. Herodías estaba esperando. Así como Elías fue perseguido por Jezabel, ese espíritu operó en Herodías, esta mujer que persiguió a Juan el Bautista. Este espíritu ataca con depresión, miedo, confusión. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, es cierto. Y para muchos este hombre, Juan el Bautista, para muchos debió haber muerto heroicamente. No debió haber muerto para otros. Dentro de la sociedad debió haber sido aplaudido porque fue el que anunció al Mesías prometido. Nos podemos preguntar cuál es la vida de éxito en una persona. Y de acuerdo al panorama del mundo, la vida de éxito para algunos es la fama, la popularidad, el éxito, mucho dinero, ser reconocido, tener tu buena pensioncita, gloria a Dios, y con amante no pasa nada. Y de acuerdo a la Biblia, es amar a Dios por sobre todas las cosas. Pablo, que sabía y hablaba varios idiomas, que murió prácticamente, fue asesinado, fue una ofrenda para Dios. Pero Pablo, que tenía dinero, lana, feria, tenía de verdad plata, y todo lo dio por basura, las enseñanzas rabínicas, cuando conoce a Jesús. Juan el Bautista, todos ellos hombres santos de Dios, amaron a Jesús y le siguieron. No es malo que tengas dinero, pero sí es raíz de todos los males el amor al dinero. Con profundas convicciones, Juan el Bautista guardó la fe. Juan el Bautista murió como han muerto muchos hombres de Dios. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 7, Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. No es la fe salvífica, es la fe en la palabra de Dios. Pelear ardientemente hasta la muerte. Sí, tengo mis debilidades, decía Pablo en Romanos 7. Aún no soy perfecto, aún no lo he logrado, dice Pablo. Sí, veo mi carencia en muchas cosas, pero tengo los ojos en Jesús. No estoy dispuesto a concesionar la fe, estoy dispuesto a llegar hasta la meta. Eso es lo que veía Dios. Eso es lo que ve Dios en un corazón, el llegar a la meta. ¿Qué provocó el asesinato? La muerte de Juan el Bautista ocurrió en un momento donde la sociedad estaba ligada a la inmoralidad, a los homicidios. Estaba viciada. Homosexualismo, lesbianismo, pornografía, inmoralidad, pecado. Y muchos cristianos callados. Vamos a Marcos capítulo 6, versículos 18 y 19. ¿Qué fue lo que provocó el asesinato de Juan el Bautista? ¿Por qué crees que Pedro les decía: no tengan miedo, ya tienen la vida eterna, ya son salvos? Primera carta de Pedro, capítulo 1. En el capítulo 4 les dice: ármense del mismo pensamiento. O sea, ya tienen la salvación. Lo que estás viendo es temporal. Marcos 6, 18 y 19. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Ya te dije, sigues en adulterio, sigues fornicando, no se te permite, no debes de hacerlo. Corta ya.
Verso 19. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. ¿Tú crees que esta muchachita andaba con Herodes porque era un galanazo de galanazos? A ella le convenía seguramente la plata, la lana, el dinero, la posición, la fama, el enseñorearse sobre los demás. Herodías nunca soltó su furia contra Juan el Bautista por haberse atrevido a denunciar sus relaciones privadas con Herodes. Esperaba el tiempo de vengarse. Y Herodías le estorbaba. ¿A quién? Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago para que este cuate se desaparezca? ¿Cuál era el testimonio de Juan el Bautista? Marcos 6:20. Porque Herodes temía a Juan. ¿Por qué crees que le temía a Juan? ¿Por su fama? No, por el poder que salía de él, el Espíritu Santo. Por la santidad que reflejaba y vivía Juan el Bautista. Por el Espíritu Santo que lo tomaba en el momento de predicar, que hablaba verdad, que no concesionaba la fe y que estaba dispuesto a defender el nombre del Mesías hasta la muerte. Y este hombre sabía, lo que me está diciendo, decía Herodes, es verdad. Verso 20. Sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. ¿Y qué dice allí? Y oyéndole. O sea que Herodes escuchaba los mensajes de Juan el Bautista. Compraba hasta los discos. Digo, no era en serio, ¿verdad? Escuchaba los mensajes y se quedaba perplejo, impresionante. Qué bonito predica Juanito. Ay, no, qué hermoso. O sea, se quedaba impresionante, como muchos que se impresionan por la palabra de Dios. ¡Qué palabrón santo de Dios! Pero se impresionan intelectualmente, nada más. Porque sus corazones no han sido transformados, sus vidas no han sido transformadas, aún permanecen en adulterio. Herodes. Y le escuchaba de buena gana, es decir, solito iba. Herodes sabía que Herodías lo odiaba, pero Herodes era débil de carácter, fácil de manipular, como Acab era controlado por Jezabel. Herodes estaba atrapado entre dos miedos: miedo al testimonio de Juan el Bautista y miedo a su amante. Y esta muchacha conocía las debilidades de Herodes, las conocía. ¿A qué se refiere el día oportuno que se nos menciona en Marcos capítulo 6? Vamos a leer el versículo 21. Dice la palabra de Dios: pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Día oportuno, versículo 21. Revela que esta mujer, en su mente perversa, siniestra, de una mujer vengativa, conocía, te digo yo, las debilidades de Herodes. A este le gustan muchachitas. A este le gusta el alcohol. A este le gusta la comida. Pues vamos, en el día de la pachanga de su cumpleaños, pues ¿a quién más le pongo? A mi hija. Herodías conocía el carácter inmoral de Herodes. Era un soberbio político, orgulloso, muy seguro de él mismo, adicto al alcohol, y esto lo usó Herodías para ejecutar su plan siniestro. El de ahí, cristiano, santo de Dios. Muchos de ustedes no son Herodes, pero pudieran ser el reflejo de Juan el Bautista, de soportar las tentaciones. Regresemos a Marcos capítulo 6, verso 22.
Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: ¿cómo bailaría la muchachita? La danza de los 7 velos. Bailó el sa, 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 sacusá, sacusá. Ya hace mucho que no lo hacía. La muchacha empezó a bailar. Y el otro, con ya llevaba 4 de Bacardí limón, ya se le iban los ojos. O sea, un cuate inmoral. Inmoral, o sea, ya estaba hasta viendo visco, ya estaba viendo a la muchacha, ¿verdad? Se le salían los ojos como la máscara y estaba ya sobres. Perdóname la expresión. La Biblia dice que quien cometa adulterio es falto de entendimiento. Y la Biblia dice en Proverbios que el que comete adulterio es como buey al matadero. Con B, buey al matadero. Es como un animal que se presta. ¿Qué hizo este hombre? Ya vivía con su amante, estaba completamente nublado por el pecado, se sentía seguro de sí mismo y sacó la chequera. Órale. Pídeme lo que quieras, yo te lo daré. Y el versículo 23 dice: y le juró lo que quieras. O sea, no le importó la amante, la esposa, no le importó ni el hermano, nadie. Él quería satisfacer sus deseos carnales. Y dice el versículo 23: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. No, si estaba loco. ¿En serio? Increíblemente la Biblia muestra en los versículos 22 y 23 que acabamos de leer lo que es capaz un hombre inmoral por su amante. Dejar hasta la esposa, los hijos, hasta el trabajo. Hay personas, ya no importando, ¿sabes? Se van hasta, no sé, hasta algún lugar lejos, se ponen la máscara del santo enmascarado de plata para que según nadie los conozca, pero hay cámaras celestiales que todo lo ven. Fue capaz de vender su integridad, su patrimonio, abandonar a su esposa, venderse por un espejismo. Lo mucho por lo poco. Que un hombre, Dios mío, que un hombre, Dios mío, se nuble, Dios mío, temor a Dios, que un hombre sea capaz de darle todo a la chamaquita, a la mujercita, a la hija de su amante y olvidarse de la familia. ¿Qué tiene en la cabeza? Bueno, estamos hablando de alguien que no es cristiano, porque Herodes no era cristiano. Escuchaba los mensajes, pero no era cristiano. Y mientras Herodes caía en la trampa de su inmoralidad, se estaba ejecutando un plan de Herodías. Vamos a Marcos capítulo 6, verso 24. Y así es en todo. ¿Hasta dónde estás tú dispuesto a hacer algo inmoral por robar y concesionar la fe? ¿Hasta dónde estás tú dispuesto a dejar un ratitito la fe, una visitadita al mundo? Ay, mira, nada más un amante, a ver, nadie se entera. Es tu secreto, es mi secreto, nadie lo sabe. De Dios nadie se burla. Marcos capítulo 6, verso 24. Saliendo ella dijo a su madre, la muchachita: ¿qué le pediré? ¿Qué le pido? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero ahora mismo que me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El hombre que había predicado hasta el final. El hombre que no concesionó la fe. El hombre que no estuvo dispuesto a venderse por unas monedas. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si su alma está perdida?
¿De qué te sirve lo que tienes? Tantos lujos, comodidades, tu matrimonio destrozado, un amante. ¿De qué te sirve? ¿Realmente estás en tu corazón sincero, completamente convencido de que eres cristiano? Y si es así, abandona a tu amante. Y si es así, abandona el robo. Y si es así, abandona a tu amante que es secreto, tu pecado escondido. No tenemos tiempo para seguir jugando a la iglesita, amada iglesia en la fe. Los días son malos. No tenemos ya tiempo, ya es urgente de que el cristiano se despabile, despierte. Se deja fácil llevar por la corriente de este mundo. ¿Por qué? Por la doctrina. Han escuchado muchos han escuchado Biblia, buena doctrina, pero intelectualmente, no en el corazón. Lo que vives, lo que haces, externa lo que tienes en el corazón. La muerte de Juan el Bautista es un recordatorio de lo que puede enfrentar un cristiano por decir la verdad. ¿Qué nos enseña este pasaje? Cuando la luz de la palabra confronta con la verdad, el enemigo buscará venganza. El mal busca venganza porque no puede vencer con sus armas. Y un arma es la calumnia y el daño físico. Cuando la maldad y la debilidad se juntan, gana la maldad. La maldad de Herodías usó la debilidad de Herodes. Las fiestas desenfrenadas pueden comprometer la moral y acabar en asesinatos, en violaciones, en algo terrible. Ahí tenemos el caso de Dina, que se nos describe en Génesis. ¿Quién era Dina? Pues la hija de Jacob. El angelito, bueno, tenía 2, 3 esposas, ¿verdad? No tenía la imagen paterna firme la chamaquita. Le venden un terreno al hombre y entonces ella sale con las mujeres de la ciudad. Dice la Biblia en Génesis. Dices tú, ¿qué de malo tiene que salga con las mujeres de la ciudad? Cuando la traducción es que la niña, la hija de este patriarca, se fue a un carnaval a emborracharse. Y el hijo del que le vendió el terreno al papá la violó. Y después de que la violó, la secuestró. Y la tuvo 15 días, léete Génesis. Y después de que la tuvo 15 días, va el padre, el chavo que quería con la muchacha, van a hablar con el patriarca. Y él dice, es que estoy enamorada de ella. Se traduce, tengo deseos sexuales fuertes por ella. Es como se traduce, cómpramela, papá. Se traduce así. Entonces llegan a un acuerdo. ¿Cuál fue el acuerdo? El patriarca, los hijos, ¿sabes qué? No podemos tomar venganza. Vamos a hacer esto, que se circunciden ellos para que puedan ser aceptados. En otras palabras están diciendo, bueno, no es cristiano el muchacho. Bueno, con que venga a la iglesia. Con que el pastor venga y nos eche agüita y ya. Es lo que hicieron. Y después que se circuncidaron, de los dos lados hubo mentira. Del lado del patriarca, los hijos, Leví, uno de los hijos, estaban cocinando la venganza. En el momento que se circuncidaran, hubo una masacre, un asesinato de hombres. Y los otros que esperaban quedarse con las mujeres y el dinero. De los dos lados hubo engaño. Y todo porque una muchachita se le ocurrió ir a una fiestecita con inconversos. ¿Por qué Dios no libró de la muerte a Juan el Bautista? Si la Biblia dice en el Salmo 91, verso 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Por qué no salvó a Esteban? ¿Por qué no salvó a Juan el Bautista? ¿Por qué no salvó a Jesús? ¿Por qué no salvó a Daniel de los leones? A los jóvenes en el horno. No se murieron, pero ¿por qué los dejó meterse? ¿Por qué Dios no salva a unos y a otros? ¿Por qué Dios no sana a unos y a otros no los sana? ¿Por qué se mueren unos a otros? La respuesta está en el libro de los Hechos. Vamos al capítulo 2, versículo 22. En toda la soberanía de Dios, ¿hasta dónde estás dispuesto de llegar con Jesús? Juan el Bautista no concesionó ni un segundo de su vida, hasta la raya,
Pablo, ni un segundo de su vida, hasta la raya. Sansón pecó, Dios mío, se arrepiente, cumple el cometido, muere junto con los filisteos. ¿Hasta dónde estás tú dispuesto de dar tu vida por Jesús? Dice el verso 22 del capítulo 2, Hechos capítulo 2, verso 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Verso 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ya lo sabía. Prendisteis y mataste por manos de inicuos, crucificándole. ¿Cuál es la respuesta? Dios usa la maldad de los hombres para sus propósitos. La muerte de los santos hombres de Dios nunca fue en vano. La muerte de Esteban, el asesinato de Esteban, de un predicador de la palabra de Dios que murió, o sea, a pedradas. En lugar de que la iglesia tuviera temor, miedo, se levantó por el poder del Espíritu Santo, recordaron las enseñanzas de su pastor, siguieron adelante, se levantaron levantando el nombre del Señor Jesucristo, peleando la buena batalla de la fe. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Jesús, sí es cierto, fue crucificado, sí es cierto, fue calumniado, pero resucitó al tercer día dándonos vida eterna. Jesús es Dios por sobre todas las cosas. Algún día usted y yo enfrentaremos la muerte. Esa no es la cuestión. ¿Cómo vas a enfrentar la muerte? ¿Cuáles serán nuestras convicciones en ese momento? Podemos morir con grandes honores, pero en el infierno. Se puede vivir, morir en la soledad, el abandono de toda la sociedad, pero con una eternidad con el Padre Celestial. La pregunta es, ¿por qué motivos sigues a Cristo? ¿Con quién te identificas? ¿Con Juan el Bautista? ¿Con Herodes? Porque Herodes le encantaba escuchar la predicación de la palabra de Dios, pero él estaba perdido. Juan el Bautista nunca perdió sus convicciones y siempre predicó la verdad. Somos llamados a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos, creyendo firmemente que has hablado a nuestro corazón, a nuestra vida. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Cerca de ti está en tu boca y en tu corazón. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, eres salvo. La Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Pero esto eran algunos. Ya fueron lavados con la sangre de Jesús. Ahora pues, esa es la invitación, a que recibas a Jesucristo como tu Señor y como tu Dios. Y tú que hoy lo tienes, a reflexionar en tu manera de vivir, a continuar peleando la buena batalla de la fe, llegar hasta la meta guardando la fe. Si hoy usted quiere recibir a Jesús junto conmigo, repita esta oración que dice en la palabra de Dios: Señor y Dios, hoy reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte y el regalo de Dios es la vida eterna.
Hoy creo con todo mi corazón, confieso con mi boca, que en el cuerpo de Jesús fueron puestos mis pecados, que Él murió, pero el Espíritu Santo lo levantó de entre los muertos. Y hoy creo que juntamente con Él tengo una vida nueva. He resucitado a esa nueva esperanza. Creo que mis pecados ya han sido perdonados, ya he sido lavado. Ahora mora el Espíritu Santo y creo que en oración, con la palabra de Dios, viviéndola, llegaré con el poder que me has dado, con tu Santo Espíritu, hasta la meta, guardando la fe, porque hoy puedo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén.